¿Te has preguntado por qué un rayo de luz se hace visible al atravesar humo o niebla? Seguro has escuchado el dicho como agua y aceite para denotar algo que no combina. Pero, ¿qué tal si en realidad pudiéramos combinar ambas sustancias? Parece que hablamos de hechos muy distintos, ¿verdad? Pero ambos se relacionan con las propiedades de ciertas sustancias Buenos llamadas días. coloides. Los coloides son mezclas donde pequeñas partículas insolubles o fase dispersa se distribuyen suspendidas en un medio dispersor. A diferencia de una disolución, las partículas son de gran tamaño y existe una tendencia a la coagulación. Así, los coloides poseen propiedades especiales. Verás que resulta sencillo al experimentar con los siguientes materiales. Bien, para observar las propiedades de los coloides, usaremos dos mezclas acuosas, una con vinagre y otra con fécula de maíz. Ahora las iluminamos con un puntero láser. ¿Y qué sucede? ¿Por qué observamos el haz de luz dentro del vaso con fécula de maíz? En una disolución como el vinagre, la trayectoria de un haz de luz es casi invisible debido a que las partículas disueltas son sumamente pequeñas. Sin embargo, la fécula de maíz y el agua forman un coloide. Cuando la luz lo atraviesa, ésta se dispersa parcialmente al ser reflejada por las partículas, lo que se debe a que su tamaño es semejante a la longitud de onda de la luz visible. Es así como los rayos del sol son visibles a través del polvo en el aire o de la niebla. Este fenómeno se llama efecto Tyndall. Por otro lado, las partículas de un coloide son insolubles. Agua y aceite son un buen ejemplo de sustancias insolubles. Normalmente, el aceite, que es menos denso, reposa sobre el agua. Pero, ¿por qué no se mezclan? En general, las moléculas solo se asocian con otras químicamente similares. El agua es una molécula polar, es decir, sus cargas eléctricas están separadas, mientras que el aceite es no polar. Pero, ¿es posible mezclarlas? Sí, al añadir un tensoactivo como el jabón líquido. Los tensoactivos influencian la superficie de contacto entre ambas fases. El jabón logra esto ya que se compone de dos partes, una polar, afín al agua, y otra no polar, que se ve atraída hacia el aceite y lo rodea. La estructura resultante es una micela. En este ejemplo, las micelas conforman las partículas de un tipo de coloide llamado emulsión. Según el estado de las fases dispersa y dispersante, los coloides toman distintos nombres. Los soles son dispersiones de partículas sólidas en medio líquido. Si pierden parte de este medio, pueden volverse geles. Un gel es un coloide formado por una red tridimensional sólida en un líquido, la cual evita que fluya mientras está en reposo, aun cuando su composición sea mayormente líquida. Las pastas, como masillas, masas y barro, son también coloides donde hay una dispersión de sólidos en una cantidad limitada de líquido. Otro ejemplo de coloides son las espumas, como las formadas al batir huevo, hacer capuchino o al hornear pan. En ellas, la fase dispersa es gaseosa y la dispersante es líquida o sólida. Ahora, observa estas imágenes y piensa qué tienen en común. Son partículas dispersas en un gas, o sea, aerosoles. Los aerosoles líquidos no se limitan a productos presurizados en latas, como desodorantes o fijadores, sino también los hay naturales como la neblina. Incluso hay aerosoles sólidos como el hollín. Quizás sea la primera vez que escuchas sobre los coloides, pero ellos están presentes en nuestro día a día y son muy importantes en la industria.
¿Qué tal si elaboras un listado de los distintos coloides que utilizan en tu hogar y lo compruebas por tu cuenta? Ujú. Ya, ahora sí. Buenos días. Hoy, 13 personas, 12 personas nomás hay. ¿Por qué? Si fuera hoy día el examen, seguro ya saben, ¿no? Les mandaron a ustedes el comunicado de los exámenes, el rol de exámenes. Sí, profesor, dijeron que comienza en el miércoles. Ya, yo voy a tomar ahorita. ¿Qué? Ahorita, debería ¿En tomar serio? ahorita. Si tomo ahorita, mueren la mitad. Esos que no van a ingresar, seguramente van a ingresar primeritos la próxima semana. Así que por eso es que voy a tomar lista ahorita para Y punto extra, punto extra. no dirás puntos menos a los que no ingresaron. Para tomarlos en Punto cuenta, extra para lo que trae. bueno, un ratito voy a paralizar esto. Porque, ya. Entonces, les decía, tenemos un tema chiquitito, o sea, no voy a profundizar más, ni siquiera tenemos tareas de esto, ¿no? Solamente vamos a hablar un poco sobre lo que es las mezclas, ¿no? Pero en química, a las mezclas, a diferenciar de otros cursos, les ponen sistemas o sistemas dispersos, ¿no? Así es el título de en realidad son mezclas, ¿no? Mezclas que pueden ser líquidas líquidas, líquidas sólidas, sólidas sólidas, todo eso. Y después de las mezclas, o sea, de los sistemas dispersos, vamos a estudiar, me imagino que el próximo año, lo que son una mezcla de sólido en líquido, que son las soluciones. Y bueno, inicialmente se llaman soles, pero les decimos al final soluciones. Y ese es el tema de química más importante, porque nosotros estudiamos soluciones y utilizamos las soluciones en laboratorios. Cuando ustedes vayan a una empresa, a una fábrica, van a darse cuenta que tienen su laboratorio, su control de calidad, y lo primero que encuentran son bastantes botellitas y frascos de vidrio, de plástico, lo que sea, donde hay sustancias sólidas, sustancias líquidas, soluciones. Y ustedes van a ver, por ejemplo, solución de ácido sulfúrico al 0,5 molar, hidróxido de sodio al 88% y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso se utiliza en el laboratorio porque nosotros no podemos hacer pruebas con cosas muy grandes, tenemos que hacer pruebas en tubos de ensayo pequeñitos para no gastar mucho material. Entonces, necesitamos disolver nuestros materiales en agua, hacer soluciones y utilizarlas en los análisis químicos. En los hospitales también. Ustedes van a los hospitales y ustedes les sacan un poco de sangre y con la sangre le echan unas cositas para ver si es que reacciona y de acuerdo a eso van a ver si tienen diabetes o si tienen de repente algún problema que tiene que ver con la sangre o de repente tienen mucha grasa o mucho azúcar o cosas así. Entonces necesitamos siempre trabajar con las soluciones que son sólidos en líquidos generalmente. Y el líquido es el solvente, generalmente es el agua, pero no necesariamente, porque yo tengo, por ejemplo, acá puedo tener un pedazo de bronce y el bronce es una aleación de zinc en cobre y son es una solución sólido en sólido. O sea, cuando yo hablo de sólido en sólido estoy hablando de una aleación metálica. O también puede ser una mezcla de líquido en líquido, como el aceite y el agua. Ustedes dirán, pero han dicho que el aceite y el agua no se mezclan. Y si le echamos alcohol, sí se mezclan. No se mezclan, lo que pasa es que las gotitas de aceite se hacen tan pequeñitas que parece que estuvieran mezcladas. Se hace una suspensión. Nuestra sangre también es una mezcla, ¿no? La sangre tenemos sólidos, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son la parte sólida en el suero, que es el agua, ¿no? Agua con algunas cosas disueltas que son azúcares y todo eso. Entonces, también tenemos una solución, pero esa solución, ahí los glóbulos rojos y blancos sí se pueden separar, lo llevo en la centrífuga, le doy mil vueltas y al final una parte sólida se va al fondo y la parte líquida queda, el suero queda en la parte de arriba. Por lo tanto, es una solución heterogénea, sino que nosotros la vemos como homogénea porque en realidad son partículas tan pequeñitas y están dispersas por todos lados, o sea, como suspendidas, ¿no? Se llama coloide eso. Y nunca van a precipitar porque la gravedad no les, o sea, no gana, la gravedad no gana, ¿no? Ellos más bien están tratando de estar separados. O sea, pero es un coloide, ¿no? O sea, no es una solución o no es una sola fase, pero tendríamos que ver en el microscopio o tendríamos que utilizar la centrífuga para separar las dos fases, ¿no? En la leche también es una mezcla de grasa en agua,
Y nosotros no vemos blanco, no vemos en ningún momento ninguna gotita de aceite, pero si lo pusiéramos en el microscopio, sí vemos que hay gotitas pequeñísimas de grasa en agua, ¿no? En el suelo de la leche. Y si lo llevamos a la centrífuga, se separa, ¿no? Lo que le dicen la nata con el suero, ¿no? O sea, la crema de leche, le dicen, ¿no? En cocina. Vamos a ver de qué se trata un rapidito y de repente nos tomamos unos minutos al final para conversar sobre el examen. De repente tienen ustedes alguna pregunta. No, hoy día no tomamos el examen. Yo quería tomarles hoy día para ya salir de esto y de repente la próxima semana, hoy, sí, conversar de cualquier cosa, pero nos han dicho que tiene que ser la próxima, 21 de diciembre. O sea, casi como regalo de Navidad, ¿no? Me imagino que es para, a ver, voy a paralizar esto. Ya, por eso es que les estaba tomando el examen 21. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Miren que ya estamos terminando. Ustedes, si los veo el próximo año, tendremos que empezar con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Soluciones. Y es un tema muy amplio, que parece sencillo y sin embargo hay un montón de cosas por ver ahí. Todo un bimestre en soluciones, ¿no? Así como todo un bimestre fue gases, casi, ahora también podemos hacer soluciones en todo un bimestre. Y es un tema muy importante. Siempre vienen los exámenes de la universidad, ¿no? Sistemas dispersos, ¿no? Este es el tema. En realidad son las mezclas homogéneas, heterogéneas, y qué tipo de mezclas, cómo se llaman si hay una mezcla de líquidos, sólidos, cosas así, ¿no? O gas también puede ser, como en el aire, ¿no? Estamos 14 de diciembre. Esto lo pasamos rapidito. Y estamos en la semana 9, mentira me parece, ¿no? Terminar el año ya. Y ya. Y bueno, el objetivo es entender el significado de mezclas, diferenciar entre emulsión, coloide y solución. Estos son lo que les digo, son términos que nosotros tenemos que utilizar con mucho cuidado, porque no es igual una emulsión, un coloide y una solución. Y tiene que ver con el tamaño de las partículas, ¿no? Solución, generalmente, no se ven las partículas, son iones a veces, ¿no? Coloide es unas partículas muy chiquititas, de tal manera que la gravedad no las puede llevar al fondo, permanecen siempre suspendidas, ¿no? Coloide, como la sangre, como la leche, ¿no? Algo así. Pero una emulsión no, una emulsión tiene partículas más grandes y por lo tanto con el tiempo se van sentando, se van a ir al fondo, como la leche de magnesia, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que estar, si queremos utilizarla, tenemos que estar agitándola cada rato, ¿no? Hay que ver esa diferencia. Y introducirse el concepto de lo que es la solubilidad. En realidad ustedes ya saben qué es solubilidad, pero vamos a ver un concepto más amplio de solubilidad. Ojalá que sea unos 40 minutos vamos a hacer esto para que puedan tenerlo presente para el próximo año. Soluciones, suspensiones, coloides, ahí están las tres que vamos a estudiar. Mezclas. Y acá vamos a ver los sistemas dispersos. Una mezcla, sistemas dispersos son mezclas, ¿no? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias, ustedes saben eso, ¿no? En cualquier proporción de masas o volúmenes sin alterar su identidad química. Ya, en realidad una mezcla no es igual que un compuesto químico. Un compuesto químico ya tiene una composición definida. Ustedes saben cómo ya la composición, por ejemplo, del agua, ¿no? El hidrógeno pesa 1, el agua pesa 18, 1 entre 18% es el porcentaje de hidrógeno en agua, ¿no? En una molécula de agua. Y el porcentaje de oxígeno sería 16 entre 18%, es el porcentaje de oxígeno. ¿Por qué hago eso? Porque el agua tiene una fórmula, tiene una composición definida, pero una mezcla no. Yo puedo poner, por ejemplo, 1 litro de agua y una cucharadita de sal, o puedo poner 100 mililitros de agua y 100 gramos de sal, y al final estoy haciendo mezclas con composiciones distintas. Por eso las mezclas, en realidad, tienen una composición que se puede cambiar, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Contiene principalmente dos fases, dice, fase dispersa y la fase dispersante. Ya. A ver, ojo con esto porque este tema, estas definiciones a veces se nos hacen un poco complicadas. La fase dispersa es la que está en menor proporción, es aquella que se esparce o se expande en otra sustancia. Y la fase dispersante es aquella que sirve de medio para la dispersión de la fase dispersa. Si yo disuelvo, por ejemplo, en una jarra de agua, 2 cucharadas de azúcar, entonces la fase dispersa sería el azúcar.
porque yo estoy esparciendo todo el azúcar en todo ese litro de agua que puedo tener en mi jarra, ¿no? Y la fase dispersante sería el agua en este caso, ¿no? O sea, la fase dispersante es dónde va a ir el soluto, algo así, ¿no? Pero yo de repente tengo una jarra de 1 litro de agua y en vez de echarle azúcar le exprimo un limón, y el limón está en pequeña proporción, ¿no? El jugo de limón, el zumo. Por lo tanto, en ese caso, la fase dispersa sería el limón, ¿no? El jugo. Mientras que la fase dispersante es donde cae el jugo del limón, que es en el agua, ¿no? Que es la mayor proporción. Entonces, tengan cuidado con esto, porque hay veces en que las soluciones tienen casi la misma proporción de los dos, y uno no sabe cuál es la fase dispersa y cuál es la fase dispersante, cuál es el soluto y cuál es el solvente. Soluto y solvente, acá no tomamos esas definiciones porque eso se aplica en soluciones sólido, líquido y líquido, líquido, no en otras soluciones. Por ejemplo, sólido, sólido o gas, gas, no se aplica soluto y solvente, no tiene sentido. Pero sí se aplica estos términos de fase dispersa y fase dispersante. Entonces, acá, por ejemplo, tengo una especie de figurita. Toda esta parte verde es la fase dispersante, la que está en mayor proporción. Y los puntitos amarillos serían la fase dispersa, en la que se va material que se va se puede decir, a esparcir, ¿no? Por todos lados, ¿no? Está en menor proporción. Y la fase dispersante es la que está en mayor proporción, o sea, en este caso, si hablamos de azúcar en agua, el agua, ¿no? Más o menos. Entonces, tengamos presente esos términos en general para cualquier tipo de mezcla. Pero cuando hablamos de mezclas especiales, líquido-líquido o sólido-líquido, tienen otro nombre. Y esta es la diferencia entre solución, coloide y una suspensión. Miren las partículas acá. En una solución, o sea, por ejemplo, sal en agua, la sal, cloruro de sodio, se disuelve en agua y de tal manera que forma unos iones tan pequeñísimos que su tamaño es menor a 1 nanómetro. Nanómetro significa 10 a la menos 9 metros, imagínense. O sea, esos iones son tan pequeñitos que prácticamente hacen una sola fase, ¿no? Una solución es una sola fase. Es una mezcla homogénea, no es heterogénea en la solución. Pero si las partículas son un poquito más grandes, por ejemplo, si las partículas son entre 1 y 100 nanómetros, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros, ¿no? Si son grandecitas, entonces se forma un coloide, ¿no? Como en el caso de la sangre. Nosotros tenemos nuestros glóbulos rojos que son un poco grandecitos, creo que tienen una medida de 8 nanómetros, está entre 1 y 100. La grasa de la leche también tiene un tamaño entre 1 y 100 nanómetros, por lo tanto se dispersa en el agua, así como en forma de gotitas pequeñísimas, y forma un coloide, ¿no? Estos nunca se van a ir al fondo, nunca se van a sentar, nunca se van a ir como un precipitado en el fondo. Siempre van a estar en suspensión, por eso se llama coloide. Mientras que estas partículas que son mayores de 100 nanómetros, que son grandes, como por ejemplo el polvo, el hollín, ¿no? O algunas sustancias que se disuelven en agua a propósito, por ejemplo, la leche de magnesia, que es hidróxido de aluminio, en realidad es un hidróxido de aluminio adherido a otras cosas más, de tal manera que las partículas son muy grandes, mayores a 100 nanómetros, y entonces estas también están dispersas en el agua, pero como son partículas muy grandes, la gravedad las jala hacia abajo, los hace que caigan. Entonces, si tenemos una suspensión, un tiempo definido, de repente unos 10, 15 minutos, van a darse cuenta que la parte sólida se va a ir al fondo, mientras que la parte de arriba queda así como agua pura, ¿no? Y poco a poco se van a ir precipitando, van a ir al fondo como sedimentándose, algo así, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente, por ejemplo, si nosotros utilizáramos leche de magnesia, bueno, generalmente las personas mayores, ¿no? Personas de 40, 45 años a veces no pueden ir al baño, entonces tienen que ir al médico les dice, tienes que tomarte una cucharadita de leche de magnesia. Es un líquido que es blanco, que parece como la leche, pero lo dejas ahí en tu mesa, ahí en tu casa, y conforme va pasando el tiempo, la parte sólida, que es el hidróxido de aluminio, se va al fondo. Al fondo se precipita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tomar la cucharadita? Tenemos que estar agitando, ¿no? O sea, tenemos que volver a ser homogéneo toda la solución, porque si no tenemos agua arriba y abajo todo el sólido. Entonces, eso es una suspensión, o sea, son tan grandes las partículas que la gravedad las hace que caigan hacia abajo, ¿no? Pero lentamente va cayendo hasta que se van al fondo. Lo que no pasa con un coloide. En un coloide siempre están en suspensión las partículas, porque son pequeñas, ¿no? Y en una solución ni se notan.
Entonces, en esos videos que ustedes han visto, ese efecto Tyndall, eso pasa con los coloides. Si nosotros tenemos un coloide, o sea, tenemos una mezcla heterogénea, ¿no? Es sólido en líquido, por ejemplo, y le hacemos incidir un rayo de luz, el rayo de luz ahí se nota, o sea, choca con las partículas de tal manera que se refleja, ¿no? O sea, se ve. Mientras que en una solución la luz pasa y no se ve ninguna línea. Eso pasa, por ejemplo, en una reacción química, y se las voy a mostrar un ratito. De repente la podemos hacer el próximo año, ojalá. A ver. Nosotros tenemos, y como hablamos de gases, entonces sí se puede utilizar, ¿no? Vamos a tocar. Ya, el año pasado, no, el año pasado hicimos con los chicos de cuarto, pero ustedes estaban en tercero. Mejor me se ha puesto. Cuando hablamos de gases, hicimos esto, ácido clorhídrico, gaseoso, mejor dicho, cloruro de hidrógeno, más NH3, que también es gaseoso, sino que lo tenemos en una solución de agua. O sea, el cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, pero es tan soluble en agua que se disuelve tanto, pero es fumante. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo la botellita, por ejemplo, aquí tengo mi ácido clorhídrico, y si yo la abro, comienza a salir el gas. O sea, se disuelve, pero también es muy volátil, ¿no? Se escapa el gas. Por eso es que las botellas de ácido clorhídrico tienen que estar cerradas, siempre cuando estén concentradas, ¿no? Y el amoníaco también se disuelve en agua. Es polar, con el agua polar se atrae, ¿no? Se disuelve bastante. Igualito, si yo tengo el amoníaco en una botellita, está disuelto, está como líquido. Pero si yo la abro la botella, comienza a salir el amoníaco. Entonces, en una experiencia que tuvimos nosotros, hicimos más o menos un tubito así, en un tubo de, creo que lo tengo por acá, se lo voy a mostrar. Por ahí lo tengo, ahorita les muestro. A ver. Acá está, mi tubo. Tiene 40 centímetros, esto es de laboratorio, pero era mío, yo me lo llevé. Entonces, ese tubito, pusimos acá unos tapones, acá están los taponcitos, mira, si se dan cuenta, tapones de gel acá y acá, pero estos tapones tienen unos huequitos, y acá en esos huequitos yo ponía un algodoncito impregnado con ácido clorhídrico, y en el otro lado también un algodoncito impregnado con amoníaco. Por supuesto que tenía que poner una mascarilla, ¿no? Entonces, eran dos reactivos químicos. Acá tenía el NH3 y acá tenía el ácido clorhídrico, pero ya en forma gaseosa, porque del algodón que estaba mojado comenzaba a evaporar, salir el gas, ¿no? Entonces este amoníaco comenzaba a viajar y este también comenzaba a viajar por acá. ¿Cuál viaja más? Según la ley de Graham, lo que vimos en gases. Este tiene un peso molecular de 17 gramos por mol, mientras que este tiene 36,5 gramos por mol. Por lo tanto, el que viaja más es el que tiene menos peso, ¿no? El ácido clorhídrico pesa demasiado. Este tiene casi la mitad, menos de la mitad de su peso. Por lo tanto, este va a viajar hacia acá, hasta acá. Y este viaja solamente por acá. Llegan hasta un punto en que chocan los dos. Chocan. Y cuando chocan, se produce una reacción química y produce el NH4Cl, que es sólido. Sólido. Ahí está, NH4. Cloruro de amonio. Ácido clorhídrico, amoníaco, cloruro de amonio. Sólido. Dos gases producen un sólido. Por lo tanto, acá se produce un sólido. Pero ese sólido es tan pequeñito, son partículas sólidos en gas, sólidos en el aire. Y se produce así como un halo, o sea, como si fuese un humito. Entonces, si nosotros le hicimos incidir el rayo láser que teníamos en el laboratorio, le hicimos incidir, se veía clarito que esto era un polvito blanco. Ese es el cloruro de amonio, NH4Cl, blanco y sólido. Y entonces con eso ya determinamos cuál era la distancia recorrida de esto, distancia de 1, por ejemplo, y la distancia de acá, ¿no? De 2. Y con esas distancias y el tiempo que se demoraba en chocar, en reaccionar, teníamos la velocidad de uno, la velocidad del otro, y aplicábamos en nuestra formulita, ¿no? Velocidad de NH3 entre la velocidad de ácido clorhídrico me va a dar igual a la raíz cuadrada del peso molecular del ácido clorhídrico entre el peso molecular del NH3. Miren que esto va a venir en el examen, por si acaso.
Dice, velocidad del amoníaco contra velocidad del ácido clorhídrico es lo contrario. Peso molecular del ácido clorhídrico arriba y peso molecular del NH3 abajo, raíz cuadrada. No se ve, ¿no? Ahí está. Esta es la ley de Graham. Revísenla. Puede ser que venga la ley de Graham. La aplicamos en un experimento en el laboratorio. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que aquí se produce un sólido tan pequeño, se puede decir las partículas de sólido, que no se notan, se nota como si fuera un humito, ¿no? Pero si hacemos incidir un rayo de luz, el rayo de luz se veía así como si estuviera brillando, ¿no? O sea, brillaba el humito brillaba. Ese es el famoso efecto Tyndall, ¿no? O sea, que los coloides, es un coloide, reflejan la luz, ¿no? O sea, no dejan pasar la luz, lo reflejan, o sea, se ve como si fuera un espejito. Mi tubito, lo dejan por acá, no es que se me rompa. Cuesta bien caro, lo mandé a hacer. Entonces, eso lo podríamos hacer el próximo año como un repaso de lo que es gases, ¿no? Entonces, a ver, si lo han entendido, ¿qué diferencia habría entre una solución y un coloide y una suspensión? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre una solución, un coloide y una suspensión? A ver, si me dicen algo, ahí les tomo nota. ¿Cuántos hay? 22. Los 7 chiquitos que ingresaron después, después les tomo sus notas. A ver, su solución. Son partículas muy pequeñísimas en agua. No, estamos hablando de líquido. Un coloide es una partículas un poco más grandes, entre 1 y 100 nanómetros, pero siguen siendo suspensiones permanentes, o sea, no van a ir al fondo. Pero no se nota las diferentes fases, se nota como si fuese una solución homogénea, ¿no? Por ejemplo, la leche, yo les digo, ¿la leche es una sola fase o 2 fases? Todo el mundo va a decir que es una sola fase, porque la leche la veo blanca y siempre la veo blanca. La sangre también es roja porque siempre la veo roja y va a ser siempre roja. Pero hay 2 fases. Lo que pasa es que las partículas son tan pequeñitas que yo no veo la fase sólida y la fase líquida. No la veo. Con mis ojos no me veo, no me ayudan, pues, ¿no? Yo tengo una pequeña... Somos limitados en cuanto a ver cosas pequeñitas y cosas grandes. Hay otros animales que ven más que nosotros y escuchan más que nosotros. Nosotros no podemos verlas, pero sí hay 2 fases. Lo que pasa es que ahí tendríamos que analizarlo con un laboratorio o de repente, como les digo, con una centrífuga. Y ahí vamos a darnos cuenta que sí habían 2 fases cuando las separamos una con otra, ¿no? Por lo tanto, la sangre, la leche no son soluciones, acuérdense. Esas preguntas siempre vienen en las universidades. Ejemplos de coloides, por ejemplo, ¿no? La leche, la sangre, todas ellas son ejemplos de coloides. O sea, son 2 fases que son en constante separación, ¿no? Permanentes. Y en una suspensión, las partículas son tan grandes que, como les digo, constantemente tenemos que estar agitándolas para que se homogenice todo, ¿no? Porque si yo las dejo ahí, se sienta el sólido, se va al fondo, y se ve como si, es como si fuéramos nosotros disuelto ahí un poco de chuño, o sea, de maicena en agua, y lo movemos bastante, ¿no? Y después van a darse cuenta que la solución es blanca, pero si yo la dejo ahí unos minutos, después arriba está el agua y abajo está el chuño, ¿no? O sea, la fécula de maíz está abajo, se precipita. O sea, solito la gravedad hace que caiga despacio, pero cae. Y algunas de repente son tan pequeñitas que se quedan ahí permanentes como suspensión, ¿no? Inclusive algunas flotan en el agua, ¿no? Son muy pequeñas, pero la mayoría va a ir al fondo. Entonces, eso es una suspensión. Mire, la suspensión se separa por la gravedad. El coloide no se separa por gravedad, pero las 2, suspensión y coloides, son mezclas heterogéneas, 2 fases, sino que no se ven. Y en la solución es una sola fase. Las soluciones son una sola fase, es una mezcla homogénea. Vamos a ver, en nuestras diapositivas ahí están algunos ejemplos que vamos a enseñarles ahorita. Dice, suspensiones, dice, las mezclas son suspensiones. Cuando la gravedad actúa sobre las partículas de la fase dispersa, el agua, por ejemplo, logrando su separación de la fase dispersa, entonces cuando se van al fondo, ¿no? Y coloides, cuando las partículas de la fase dispersa se suspenden en la fase dispersante y la gravedad no actúa. O sea, ahí la gravedad, por más que esté hacia abajo la fuerza de gravedad, no van a ir al fondo, porque son tan pequeñitas que, no sé, me imagino que se atraerán más al agua que a otra cosa. Fase dispersante, acá están algunos ejemplos. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el dispersor, o sea, fase dispersante es esto. Si tenemos gases, por ejemplo, el aire, por ejemplo, y yo tengo un líquido disuelto en gas, eso se le llama aerosol. O
O sea, lo que pasa, por ejemplo, con las gotitas de agua, cuando está a punto de llover, o sea, cuando estamos en el punto de rocío, las gotitas de agua son tan pequeñitas y están suspendidas en el aire. A eso se le llama niebla, pues, ¿no? Aerosoles, niebla. Es como si fuera una neblina. La neblina en realidad es una mezcla de gotitas de agua en el aire, pero están suspendidas, o sea, no van al fondo. Ese es un ejemplo de líquido en gas, ¿no? Neblina o aerosoles. Pero también puede ser sólidos en gases, sólidos, por ejemplo, como las partículas de carbón que botan los carros en el aire, también están suspendidas. Eso es humo. Aerosol también es, pero es un humo. Miren la diferencia. Un sólido en el aire, humo. Un líquido en el aire, niebla, ¿no? O neblina. Acá tenemos con respecto al gas, pero ahora vamos a ver cosas disueltas en líquidos. Por ejemplo, si yo disuelvo un gas en líquido, a una espuma, como la crema batida, por ejemplo, ¿no? O la crema de afeitar también. Es un gas en líquido. Si yo disuelvo un líquido en líquido, como por ejemplo el aceite en el agua, que en realidad no se mezclan, ¿no? Sino que trato de mezclarlo, trato de disolverlo, produzco una emulsión. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la grasa de huevo y disuelta de repente en un poco de, creo que es, para hacer la mayonesa, ¿cómo es? Es aceite, limón, si no me equivoco, ¿no? Pero a esa batida es un gas disuelto en un líquido, y eso se le llama espuma, como la espuma de jabón también. Mira, cuando es un gas en líquido. Cuando es un líquido en líquido es emulsión, como la mayonesa. Y cuando es un sólido en líquido es un sol, o una solución, un sol. Lo que pasa con la sal en agua. Estamos hablando de coloides, así que sal en agua en realidad sería pues una solución, ¿no? Pero aquí es un líquido, un sólido cualquiera que puede ser hidróxido de aluminio, acá, en agua, y producimos leche de magnesia, pero eso ya sería una suspensión, ¿no? Porque así se va al fondo. Gas en sólido, como por ejemplo la piedra pómez, es el aire disuelto en una piedra, por ejemplo, ¿no? O aquí es gas en sólido. También puede ser el pedazo de pastel. Yo tengo gotitas o unas bolitas de oxígeno o de gas, de aire, dentro de un material que es sólido, que vendría a ser la masa, ¿no? Eso es un aerosol, las espumas. Y líquido en sólido, le dicen geles, ¿no? Bien, todas esas definiciones siempre son importantes para que ustedes, sólido en sólido es una aleación, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar entre lo que es una emulsión, una espuma, un aerosol, un sol, un gel, y etc. Si ustedes se dan cuenta, no he puesto gas en gas, ¿no? O sea, gas en gas, ¿por qué? Porque una sustancia gaseosa esparcida en una sustancia gaseosa, en realidad es una mezcla homogénea y ya no es un coloide, sino es una solución. O sea, es una mezcla homogénea que es una sola fase. Como el caso del oxígeno en el aire, ¿no? El oxígeno está en menor proporción y en el aire, que más es nitrógeno que otra cosa, es gas en gas, y por lo tanto no es un coloide ni tampoco es una suspensión, es una solución. Es una solución homogénea, el aire, ¿no? No está acá. Estos generalmente son coloides y suspensiones. Estas cositas es lo que tenemos que tener presente, así que se puede analizar de repente para el próximo año una por una ya, ¿no? Pero lo que nos interesa solamente es ver la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, los coloides presentan las propiedades del famoso efecto Tyndall que vimos en el video, que consiste en la dispersión de la luz por las partículas de la fase dispersa del coloide, ¿no? En el video vieron ustedes que la luz atraviesa el agua con vinagre, pero no atraviesa el agua disuelto, que han disuelto maicena, ¿no? Que es la fécula del maíz. No la atraviesa, al contrario, se ve el rayo de luz ahí. O sea, ahí se dispersa la luz, ¿no? Se ve la luz, mejor dicho. Choca con las partículas, así como acá. Acá se ve el haz de luz que está chocando con todas las partículas dispersas en este coloide, ¿no? Mientras que acá es una solución que es una mezcla homogénea y la luz pasa y no hay ni un efecto. Acá sí se nota, ¿no? Como un rayo. Ese se llama efecto Tyndall. Y también hay otro efecto de los coloides, el famoso movimiento browniano. También esto dice, dirán, ¿qué es movimiento browniano? Son definiciones. Consiste en el movimiento en zigzag de las partículas de la fase dispersa.
O sea, cuando yo disuelvo algo en agua, por ejemplo, no sé, gotitas de aceite, por ejemplo, en agua, esas gotitas de aceite no están inquietas, están que se mueven en forma de zigzag, ¿no? Chocando con todos lados, ¿no? Un coloide es una dispersión homogénea cuyas partículas no se asientan, o sea, no se van al fondo, ¿no? O separan fácilmente. Las partículas dispersas tienen un diámetro entre 1 y 100 nanómetros. Miren, es la longitud, ¿no? Este es el famoso efecto del movimiento browniano, ¿no? Miren, una partícula ingresa por acá, se va a dar la vuelta por aquí. O sea, es un movimiento totalmente desordenado, ¿no? No sigue un patrón definido. Es un movimiento al azar, por eso se llama en zigzag y al azar. Ese es el famoso movimiento browniano. Son partículas en un coloide, así está, por dentro. O sea, ustedes ven una gelatina, por ejemplo, y no se dan cuenta que adentro todas las partículas sólidas que están en la gelatina están que se mueven y chocan por todos lados, y para allá, para acá, para arriba, para abajo, sin un orden definido. Ese es el movimiento que le dicen browniano, de Brown, browniano. Y eso es todo lo que vamos a ver. Vamos a ver si es que tenemos algunas preguntitas por acá. No, no tenemos preguntas, pero creo que le tenemos las preguntas en el... Tengo las preguntas en la ficha que les mandé, vamos a ver. Creo que sí. Acá están los ejercicios, no se los he puesto en las diapositivas. Voy a ampliar un poquitito esto. Ah, faltaba también esto, las soluciones y la solubilidad. De esto tenemos que ampliar un poco. Ya, entonces, esto es con respecto a cualquier tipo de mezcla. Pero si nosotros hablamos de una mezcla que ya es de una sola fase homogénea, entonces estamos hablando de una solución. Nosotros vimos ahí sólido en líquido, forma un sol cuando es una mezcla heterogénea, o sea, cuando forma un coloide. Pero si yo a una sola fase, una sola mezcla homogénea, y eso se llama solución. Dice, cuando las partículas de la fase dispersa, llamada soluto, se disuelven en la fase dispersante, llamada solvente. Partículas. El proceso de disolución consiste en una separación iónica o molecular del soluto mediante el solvente. El estado de la solución depende del solvente. Ya, entonces, vamos a ver un ratito esto en la pizarra para entenderlo. ¿Qué cosa es una solución y qué diferencia hay entre una solución y un coloide o una suspensión? La solución forma una sola fase, o sea, no tenemos dos fases. Por más que yo la ponga en la centrífuga, nunca se va a separar en dos, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá tengo un poco de sal, NaCl, y acá tengo un vaso de agua, acá tengo agua, H2O, agua. Y yo voy a agregar un poquito de sal nada más. Entonces, la sal que está en menor proporción, ya no vamos a ponerle el nombre de fase dispersa. Ahora se va a llamar soluto. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque va a formar una solución homogénea, o sea, no son dos fases, ¿no? No es una mezcla heterogénea. El coloide y la suspensión son mezclas heterogéneas. Y el agua vendría a ser el solvente. Solvente. Si yo agrego la sal aquí, voy a hacer una solución de agua en sal, ¿no? Acá la sal se va a disolver completamente, ¿no? Tampoco no voy a dar mucha sal, puede dar, por ejemplo, unos 30 gramos por cada 100 mililitros, algo así. Se disuelve completamente. A eso se le llama una solución. Por supuesto que si agrego más agua va a ser una solución concentrada, si agrego poquita sal va a ser una solución diluida, ¿no? Si agrego más sal va a ser saturada, y si lo caliento y lo disuelvo más sal, sobresaturada. Esas son definiciones de solución que vamos a ver después. Pero miren, esta solución, como les digo, si yo quisiera separar la sal del agua, hago un experimento, lo llevo a una centrífuga, o sea, una maquinita que da vueltas, así como las centrífugas de las lavadoras, ¿no? Y doy vueltas de tal manera que la gravedad más la fuerza centrífuga hace que todos los sólidos se vayan al fondo, ¿no? Entonces, voy a ver que si yo llevo a la centrífuga, las partículas nunca se van a separar, siempre van a estar así, separadas unas de otras, ¿no? Solución homogénea. Por lo tanto, yo digo, pero ¿por qué no se separan si son partículas sólidas de todas maneras? Sí son sólidas, pero son tan pequeñas que ni con la centrífuga se van a separar. Y además porque forman iones, no todas, pero en este caso el cloruro de sodio forman iones, y los iones se adhieren a las moléculas de agua, un positivo con la polaridad negativa del agua y el negativo con la polaridad positiva del agua, y se van a hacer como una especie de atracción entre ellas, ¿no?
Por lo tanto, nunca se va a separar eso. Esto es una solución homogénea, es una solución. No pasa con lo de la sangre que les digo. Si yo agarro, tengo un tubito de ensayo con un poco de sangre, que puede ser también de animal, ¿eh? No necesariamente puede ser de nosotros. Y yo a ese tubito de ensayo que tengo acá, con sangre acá, yo lo veo y todo es homogéneo, es rojo, ¿no? La sangre. Pero si yo lo pongo en una centrífuga más o menos como las que están en los hospitales, es más o menos así, acá pongo un tubito de ensayo y está disuelto acá, otro por acá, y así los pongo alrededor y le doy vueltas, ¿no? Comienzo a dar vueltas, y después saco el tubo de ensayo y me doy cuenta de que la sangre ya no es roja, solamente la parte roja está acá, y esto es media amarillenta por ahí, ¿no? Pero acá se ha separado la parte sólida, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Y el suero se quedó arriba. Entonces, era una mezcla heterogénea, y la he separado con ayuda de una centrífuga, lo que no pasa con una solución. La solución nunca se va a separar porque es una fase, una sola fase. Son iones que están unidos a las moléculas de agua, mientras que acá no. Acá las partículas sólidas eran tan pequeñitas, son tan pequeñitas nuestras células de los hematos, ¿cómo se llama? Era, no sé, los glóbulos rojos. Son tan pequeñitos que al final están siempre en suspensión, ¿no? Por más que los jalen hacia abajo, nada. Pero si los pongo en una centrífuga con fuerza, ahí sí, se van al fondo porque son sólidos. Esto ya no es una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Es un coloide. Y si yo a este tubo de ensayo, en vez de poner sangre, le pongo agua con chuño, acá está el agua con chuño, después de unos minutos, va a comenzar a hacerse acá blanco y por acá va a ser transparente. Después, eso ya es una emulsión. No necesito ponerlo en la centrífuga. Solito se va a poner, se va a ir sentando, ¿no? Va a poner así, de ese color oscuro o blanco por abajo y transparente arriba. Esto ya es una suspensión. Ya. Pero entonces, vamos a estudiar nosotros el caso de lo que son soluciones, o sea, mezclas homogéneas. Generalmente no se van a separar nunca porque es una sola fase. No es agua con aceite, no es leche de magnesia, es agua con sal, agua con azúcar, agua con cualquier sustancia que se pueda disolver, agua con alcohol también, ¿no? Líquido en líquido. A ver, y acá tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, dice, solubilidad, es una definición. Es la máxima cantidad de soluto, a ver qué me están poniendo acá. Que tenga escrito algo interesante. En una actúa la gravedad y en otra, claro, sí es verdad, Melanie. En la suspensión actúa la gravedad. En el coloide no hay efecto de la gravedad, ¿no? Siempre van a estar separadas. Y en una solución ni con gravedad, ni con centrífugo, ni con nada, ¿no? Estamos hablando ahorita de soluciones, o sea, soluciones son mezclas homogéneas, ¿eh? Solamente una sola fase. Y el que está disuelto, es lo que le decían, la fase dispersa, le dicen ahora soluto, y la fase dispersante le dicen solvente, ¿no? Miren, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a cierta temperatura. Esto está tabulado. Acá hay una gráfica más o menos para que ustedes se den cuenta. La solubilidad de todas las sustancias que se puedan imaginar ustedes, ya hay gente que las ha hecho en el laboratorio, en su casa, experimentado, y a diferentes temperaturas, y ha hecho unos datos que te obtiene todo el mundo en internet y en los libros de química, de física, en todas partes. Son datos de solubilidad, pero siempre referidos a 100 gramos de agua como solvente universal. Por supuesto que hay datos de sustancias disueltas en alcohol, disueltas en ácido clorhídrico, disueltas en otras cosas, pero a nosotros nos va a interesar más lo que está disuelto en agua, que es el solvente universal. Y miren, acá hay una grafiquita, miren. Por ejemplo, acá tengo nitrato de amonio. Su solubilidad a 0 grados centígrados es de 116 gramos por 100 centímetros, por 100 gramos de agua. Esa es la solubilidad. Y conforme voy aumentando la temperatura, la solubilidad aumenta a 140 y tantos, etcétera, ¿no? Acá tengo otra sal, el nitrato de sodio, es una sal, nitrato de sodio. Tiene una solubilidad de unos 75 a 0 grados centígrados, 75 gramos en 100 gramos de agua. Pero si yo lo subo hasta 40, la solubilidad llega hasta algo de 110 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿no? Son solubilidades. Generalmente todas las sales aumentan su solubilidad con la temperatura,
Pero acá hay una que es casi horizontal. Miren acá esta de negrito, que es la sal común, cloruro de sodio. Su solubilidad es más o menos algo de 38 gramos por cada 100 centímetros, 100 gramos de agua. O sea, si yo tengo 100 gramos de agua y disuelvo sal, yo podría disolver solamente 38 gramos de sal, no más. Y si le aumento la temperatura, sigue 38. Y si lo aumento la temperatura hasta 40, sigue en 38. Y si lo aumento hasta 60, o sea, la sal, así le aumente la temperatura, no va a aumentar su solubilidad. Siempre va a disolverse en una proporción de 38, 39 a 40 grados por ahí, ¿no? Mientras que todas las demás sí se disparan, la sal no. O sea, es una característica de cada sustancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que la solubilidad es una propiedad de cada sustancia. O sea, no, por ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio, tiene una solubilidad en agua. Pero si yo cambio la sal de cocina por otra sal, por ejemplo, sulfuro de sodio, por ejemplo, tendría que ver cuál es la solubilidad. Voy disolviendo en 100 gramos de agua y de acuerdo a cómo se disuelve, voy viendo que, se disolvió 30 gramos. Si le echo un gramo más, se va al fondo. Ya no se disuelve. Se ha saturado. Entonces, esos datos están en tablas, están en todos los libros de química, de física, de todas las ciencias, y también los tenemos en internet, ¿no? Pero referidos a diferentes temperaturas. Entonces, eso es la solubilidad. Significa es la cantidad de soluto, o sea, una sustancia disuelta en un solvente, que en este caso es el agua, pero a una determinada temperatura, en 100 gramos de agua está referido. Siempre a 100 gramos de agua para tener como una especie de porcentaje, ¿no? O sea, con respecto a 100 gramos de agua. Entonces, a ver, dígame, ¿cuál sería la solubilidad de sulfato de calcio? Acá está el sulfato de calcio de amarillo, a 40 grados centígrados, más o menos. Acá tengo 40, acá está el sulfato de calcio, no, de cobre, es de cobre. 40 grados centígrados, sulfato de cobre, y más o menos tiene una solubilidad de 32 podría ser, ¿no? 32 gramos de sulfato de cobre se disuelven en 100 gramos de agua, a la temperatura de 40 grados centígrados. Y si yo aumento la temperatura hasta 60, puedo disolver más, ¿no? Puedo disolver hasta de repente 44 gramos por cada 100 gramos de agua. Y si aumento la temperatura, por ejemplo, hasta 100 grados, sirviendo el agua, se disuelve hasta 80 y tanto, ¿no? 85, 86 gramos por cada 100 centímetros, o por cada 100 gramos de agua, ¿no? Siempre digo centímetros porque 100 gramos de agua es igual a 100 centímetros cúbicos de agua. La densidad del agua es 1. Así que más o menos eso se trata. ¿Por qué les pongo la solubilidad? Porque solución tiene que ver con solubilidad, ¿no? Yo no puedo hacer una solución de algo que no se disuelve en agua. Yo no puedo hacer una solución de aceite en agua porque el aceite no se va a disolver en agua. Tiene que ser algo que sí se disuelve en agua, como por ejemplo son todas las sales, todos los ácidos, todos los hidróxidos y algunas sustancias también orgánicas, por ejemplo azúcar, sacarosa, glucosa, alcohol, por ejemplo, también se disuelven en agua. En proporciones, o sea, en una cantidad definida de acuerdo a lo que se ha hecho experimentos, ya están todo tabulado. Eso es con respecto a la solubilidad. Y acá hay una gráfica de solubilidad, aquí hay de sólidos en agua, pero acá hay una solubilidad de gases en agua. O sea, si aquí en los sales, en los sólidos, la solubilidad aumenta con la temperatura generalmente, no pasa con el cloruro de sodio, pero generalmente aumenta, aquí por ejemplo baja, no más bien, todo lo contrario. Generalmente aumenta la solubilidad, en el caso de los gases es todo lo contrario. A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa con la Coca-Cola, por ejemplo? Si yo tengo la Coca-Cola helada, tiene bastante gas disuelto en el líquido, ¿no? Yo tomo y comienzo a eructar. ¿Por qué? Porque el gas estaba dentro del líquido y me lo tomo y al final yo comienzo a botarlo. O sea, comienzo a botar gas. Pero si yo esa Coca-Cola la caliento, van a darse cuenta que al final queda agua con azúcar, no queda nada de sal. Feísima es, ni siquiera tiene sabor, es agua con azúcar prácticamente. Es como un jarabe, ¿no? Entonces, en la gaseosa, cuando yo caliento la gaseosa, por ejemplo, llevo a 30 grados, 40 grados, se le va el gas. O sea que el gas carbónico, CO2, no se disuelve a temperaturas altas. Es todo lo contrario. Miren, si yo aumento la temperatura, el gas se va. O sea, no se disuelve. Entonces, en el caso de los gases, es todo lo contrario. A mayor temperatura, menor es la solubilidad. Por eso es que aquí está bajando, ¿no? Esta es la solubilidad de un gas, me imagino que es el oxígeno. Ahí está, el oxígeno con respecto a la temperatura. El oxígeno se disuelve a 0 grados centígrados, se disuelve mucho, pero conforme va subiendo la temperatura, el oxígeno se va disolviendo menos, ¿no? De lo que era 20, no, a ver, 12, 20, ¿qué sería? Y a los 40, a los 30 grados tengo una solubilidad de 8.
poco. Entonces, por eso es que los peces en el mar tampoco no pueden vivir cuando el mar está muy caliente, porque si el agua de mar está caliente, entonces hay muy poco oxígeno disuelto y al final no tienen suficiente para respirar ellos. Y aparte que su hábitat tampoco no les permite, ¿no? Mucha temperatura. Entonces, los gases es todo lo contrario a los sólidos. En los gases, la solubilidad disminuye con la temperatura, generalmente, ¿no? Mientras que en los sólidos, la solubilidad aumenta. Vamos a ver los ejercicios que tenemos acá, a ver si nos pueden ayudar ustedes con sus respuestas. Escríbenlas en el chat. Un ratito voy a poner el chat para poder guardar. Basta guardar. Todos los que quieran escribir ahí lo escriben. A ver, vamos a ver las preguntas que tenemos acá. Dice, 1, completar. Dice, en una dispersión, la fase se expande en la fase. ¿Qué sería acá? La fase se expande en la fase. A ver, veamos la definición de sistemas dispersos. Dice, la fase dispersa es aquella que se esparce o se expande en la otra sustancia. La fase dispersa es la que se esparce en la fase dispersante. Y eso es lo que va a encajar acá, ¿no? En una dispersión o una mezcla, la fase dispersa se expande en la fase dispersante. O sea, la fase dispersa vendría a ser la cosa que está en menor proporción y la fase dispersante sería la que está en mayor proporción, ¿no? Como por ejemplo, no sé, gotitas de pintura en acetona, por ejemplo, algo así, ¿no? Gotitas. Es dispersa y dispersante acá. La B. Cuando se produce una mezcla, no se alteran las de los componentes. A ver, acá es importante. ¿A qué se refiere cuando no se altera qué? Cuando yo hago una reacción química, las sustancias cambian su naturaleza, no cambian de una a otra cosa. Pero todo este proceso de mezclas, todos son procesos físicos. O sea, yo agarro y pongo agua con sal y lo mezclo, o sea, hago una solución. La sal sigue siendo cloruro de sodio y el agua sigue siendo agua, por lo tanto las propiedades no han cambiado. Si yo agrego, por ejemplo, boto humo del carro y sale hollín, sale carbón negro, y está en el aire, al final el hollín es carbón y el aire sigue siendo un gas, que es una mezcla de gases, ¿no? Al final, pero no han cambiado su naturaleza, por lo tanto las propiedades no cambian, ¿no? O sea, los componentes no cambian sus propiedades, porque son procesos físicos nada más, mezclas, ¿no? Cuando se produce una mezcla, no se alteran las propiedades, es acá, de los componentes. No es un proceso químico, es un proceso físico. Así que aquí completen, no se alteran las propiedades de los componentes. La fase dispersa y la fase dispersante siempre van a ser iguales, sino que están mezclados nada más, ¿no? Y se pueden separar. Por ejemplo, el agua con la sal, yo puedo separarlas. Evaporo el agua y me queda la sal. Y me doy cuenta que el agua, bueno, la pasé a estado gaseoso, pero la sal sigue siendo sal y fue sal siempre, ¿no? No cambió sus propiedades, ¿no? Es un proceso físico. La C dice, una suspensión forma una mezcla, ¿qué sería? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Una suspensión. A ver qué dice. Mezcla homogénea o heterogénea la suspensión. La única mezcla homogénea es la solución. La suspensión son mezclas, y la coloide también son mezclas heterogéneas, es acá, son mezclas heterogéneas. Y es más, una suspensión se va a separar la fase sólida con el tiempo, ¿no? D. ¿Cómo se llama la dispersión de la luz en un coloide? ¿Cómo se llama eso? ¿Efecto qué? Eso viene en los exámenes, ¿eh? Efecto, a ver, escríbamelo. ¿Emulsión? No. ¿Cómo se llama la dispersión de la luz en un coloide? O sea, si hago pasar un rayo de luz en un coloide, ese efecto se llama efecto, por ahí lo vimos, vamos a retroceder aquí. Acá está, en la figurita. Dice, consiste en la dispersión de la luz por las partículas de la fase dispersa del coloide. Acá tengo el coloide, que es de repente agua con chuño, acá, y hago pasar un rayo de luz, y el rayo de luz sí se nota acá, mientras que acá no. Acá, ese es el efecto de dispersión de la luz en un coloide. Se llama efecto Tyndall. Es el efecto Tyndall. Ustedes le van a preguntar de repente algún día, ¿qué cosa es el efecto Tyndall? Es cuando tú haces un experimento, incides un rayo de luz en una mezcla que es un coloide, ¿no? Una mezcla heterogénea.
Ahí sí se nota la luz, mientras que una solución agua con sal no se va a notar. Pasa la luz y solamente se ve el fondo del vaso, pero no se ve la luz. Hay que relacionar, dice, relaciona humo y mayonesa, emulsión, aerosol sólido o gel. Hay que regresar a nuestra tablita. Vamos a ver qué cosa es el humo. Nuestra tablita por acá. Acá está el humo. Dice que es un aerosol, pero es una mezcla de un sólido, como por ejemplo el carbón, en gas, que es el aire, ¿no? Un sólido en gas. Es un aerosol. Entonces aquí nuestra pregunta sería, humo, aerosol sólido, porque es carbón en aire, ¿no? Y la mayonesa, busquemos la mayonesa, vamos a ver. Mayonesa, dice, es una emulsión también, pero es líquido en líquido. Es una emulsión líquido en líquido. Como por ejemplo el aceite en agua, ¿no? O de repente la yema de huevo en agua. Algo así, ¿no? La grasa en agua. Entonces aquí sería, la mayonesa es una emulsión, ¿no? Una mezcla de grasa y agua. En realidad es una mezcla heterogénea, ¿no? Emulsión. Miren, humo es aerosol sólido y la mayonesa es una emulsión. Y es más, para que no se olviden de eso, emulsión es grasa en agua. ¿Sí? Sino que ustedes dirán, pero si la grasa y el agua no se mezclan, en realidad se puede mezclar, como vimos en la figura, en el video, ¿no? Que echó un poco de jabón y lo mezcló. En el caso de la industria alimentaria, por ejemplo, una panadería, ustedes se dan cuenta, ¿no? El panadero agrega harina, después le echa agua y después del agua le echa manteca. Pero ¿cómo puede echar agua y manteca si los dos son grasa y agua? O sea, nunca se van a mezclar. Entonces el panadero comienza a hacer su mezcla en su máquina y se dan cuenta que todo sale como más feo, ¿no? Y hasta que por fin le echa huevo, ¿no? Cuando le echa el huevo al pan, ahí recién se integra toda la masa, o sea, se hace una sola mezcla. Porque el huevo tiene, la yema de huevo tiene la propiedad de ser un emulsificante, o sea, mezcla agua y aceite. Y conforme le eche más huevo, más yema de huevo, más fácil se hace la mezcla. Entonces está ahí atrayendo aceite y agua, los está juntando, sino que el aceite es tan pequeñita las gotitas que se hace como un coloide, como una mezcla más dispersa, ¿no? En el agua. Y ahí sí se puede mezclar. O sea, en realidad no es que se haya mezclado bien, sino que se ha separado lo máximo posible. Entonces, y sin embargo, a pesar de eso, hay panaderos que no están conformes con su masa, le sale media fea, el pan está medio, por un lado está rico y por otro lado está un poco feo. Entonces no está homogénea la masa. Entonces hay productos químicos que se llaman emulsificantes, no son nacionales, vienen del extranjero. Y ni siquiera sabemos qué serán, porque todos son patentes. Si yo voy a la tienda de productos químicos y le digo, quiero que me venda un emulsificante porque mi masa me sale toda fea, échale emulsificante. ¿Y qué emulsificante? Es el Palsgar 245. Entonces, ¿qué será eso? Son nombres comerciales, ¿no? Así como la Inca Cola, que no sé, el nombre no me dice nada, ¿no? Pero son nombres comerciales y no se sabe qué será. Generalmente son compuestos orgánicos que rompen la tensión superficial de tal manera que se mezcle agua con aceite. Y esos productos químicos son caros. En el panetón, por ejemplo, se utilizan emulsificantes artificiales para que la mezcla de bastante grasa con el agua se pueda mezclar más homogéneamente. Y el panetón al final sale homogéneo, ¿no? Todo sale de un solo colorcito. Entonces, los emulsificantes son una mezcla este, de líquido en líquido, ¿no? En este caso la mayonesa sería grasa en agua, ¿no? Así que no se olviden de eso. La mayonesa es una emulsión y el humo es un aerosol, líquido, sólido. A ver, en la 3, son 6 preguntitas nomás. Tratemos de terminarlas ahorita. Dice, en la número 3, dice, si la solubilidad de cierta sal es 12,5, se supone que gramos por 100 centímetros, 100 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de sal contienen 225 gramos de solución? Dice. A ver, vamos a ver esta preguntita. No es necesario que ustedes la analicen mucho porque lo vamos a ver el próximo año, como les digo. Pero siempre es bueno adelantarse un poco, ¿no? A ver, tenemos que terminar rapidito para algunas preguntas que tengan ustedes. Dice, solubilidad de ciertas sales 12,5. Voy a poner aquí, la solubilidad es igual a 12,5. Dice, ¿cuántos gramos de sal contiene 225 gramos de solución? Masa de solución, 225 gramos. Dice, ¿cuántos gramos de sal? Masa de sal disuelta, no se sabe, ¿no?
Ya, vamos a salir un ratito para ver cómo se hace este problema. Acá tengo la solubilidad de una sal X, que no la conozco. Dice que es 12,5. ¿Pero 12,5 qué? No me dice. Pues yo tengo que asumir. Cuando me dan la solubilidad, yo tengo que asumir que todo está expresado en 100 gramos de agua. Entonces tiene que ser 12,5 gramos de esa sustancia en 100 gramos de agua. Gaseoso. Siempre va a ser así. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vasito donde tengo 100 gramos de agua, o sea, 100 mililitros, porque la densidad es 1, como les digo, tengo 100 gramos de agua y le agrego esa sustancia X, voy a agregarle 1 gramo, 2 gramos, lo disuelvo, se va a disolver. Le agrego 5 gramos, se disuelve. Luego agrego 10 gramos, se disuelve. Pero si le agrego 12 gramos, ya está medio que no quiere disolverse. Le agrego hasta 12,5 gramos y se disuelve. Pero si le agrego un poquitito más, 12,6 gramos, lo que es el 0,1 gramos que está de más, se va al fondo, no se va a disolver. Va a quedar así, ¿no? Como una solución, todo disuelto, pero acá un poquitito en el fondo, porque no se disolvió. O sea, si yo agrego más de 12,5, no se va a disolver todo, se va a disolver todo lo que se disuelve, 12,5, y el otro restante se va al fondo, como si fuese una cosa que no es insoluble. Entonces, pero esto me dice que la solubilidad es 12,5 gramos en una solución, se supone que es saturada, ¿no? Me dice, si tengo una solución y tengo 225 gramos de solución, entonces voy a poner aquí, esta solución dice que tiene una masa de 225 gramos de solución. Solución ya es la mezcla de agua con soluto, ¿eh? Agua con la sustancia. Entonces hago una regla de 3, pues. Si 12,5 gramos se disuelven en 100 gramos de agua, ¿cuántos tengo si tuviese 225 gramos de solución? ¿Cuánto tengo de sustancia? No sé, tengo X gramos. Pero también tengo agua. Más agua. Dice solución, no dice agua. O dice agua, a ver. Un ratito. ¿Dice agua o solución? Solución, dice. Ya. Entonces es la mezcla de los dos. Ya, si asumo que es agua nada más la solución, yo podría hacer una regla de 3 de frente acá. Digo, no, si 12,5 se disuelven en 100, en 225 gramos de agua, ¿cuánto se va a disolver? ¿No? Vamos a ver cuánto sale. Pueden hacerme esto, este ejemplo, este cálculo. Sale más del doble, ¿no? A ver. 225 por 12,5 entre 100. A ver, 12,5 por 225 entre 100 y sale 28,12, 28,13. 28,13 gramos. Ya, yo podría dejarlo ahí. Es decir, bueno, si se disuelve 12,5 en 100 gramos de agua, en 225 gramos de agua se va a disolver 28 gramos. Pero en realidad los 28 gramos son parte de la solución, o sea, parte de la mezcla, no es en agua. Así que tendría que hacer una corrección aquí. Pero no nos compliquemos la vida, dejémoslo así, porque si no vamos a demorar mucho. La cuestión es que analicemos que esta solubilidad, 12,5 gramos en 100 gramos de agua, es un dato que les tienen que dar a ustedes. O sea, estamos hablando de una sustancia que sí se disuelve en agua en una proporción definida. Se supone que a una temperatura dada, ¿no? A una temperatura dada, la solubilidad es 12,5 gramos en 100 gramos de agua. Entonces, si a mí me dijeran que tiene 225 gramos de solución, aquí tengo agua y soluto, disuelto, ¿no? Y tendría que ser un cálculo un poco más extenso para allá la cantidad de sal que está disuelta. Pero supongamos que es agua, no es solución, y entonces solamente se hace una regla de 3. Creo que voy a cambiar eso para no complicarnos la vida. Pero sí se puede hacer esto, sino que nos vamos a demorar. Así que más o menos la idea no es que ustedes agarren y hagan miles de problemas de esto ahorita, no, sino que analicemos qué cosa significa solubilidad. La solubilidad es la cantidad de sal que se puede disolver en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. Si cambia la temperatura, la solubilidad es distinta, ¿no? Pero es en 100 gramos de agua, ¿ya? Siempre es con respecto a 100 gramos de agua, para tener un porcentaje, ¿no? Con respecto a 100, con respecto a 100. Vamos a ver la otra pregunta. No nos compliquemos la vida con estos problemas, porque si no, tendríamos que profundizar mucho. Acá otra pregunta, dice, la solubilidad de cierta sal X a 25 grados centígrados es 25,6. Si se coloca 100 gramos de X en 300 gramos de agua a la misma temperatura, ¿cuántos gramos de X cristalizan? Dice. Ya, este problema sí es un poco más, para que analicemos un poco más.
¿Cuánto es la solubilidad de esta sustancia, dice? Dice 25,6 gramos por cada 100. Voy a poner aquí. 25,6 gramos por cada 100 gramos de agua. Ya. Dice, si se colocan 100 gramos, ya, en primer lugar, si mi solubilidad es 25,6 en 100 gramos de agua, en 300 gramos de agua, ¿cuánto podré disolver? Acá es el triple, ¿no? El triple sería 76,8. 75, sí, 76,8 gramos. Bien, eso es lo que puedo disolver de esa sustancia. Pero si le agrego 100, como dice el enunciado, entonces no se va a disolver los 100, se va a disolver solamente 76,8. Por lo tanto, 100 que agregué menos lo que sí se disuelve, que es 76,8, me va a dar 23,2 gramos de sustancia que va al fondo. O sea, va como un remanente, ¿no? Como un precipitado. No se va a disolver. ¿Ves? Solamente es para analizar un poco eso, ¿ya? Miren, aquí dice, la solubilidad es 25,6 por 100 gramos de agua. Pero si yo agrego 100 gramos, o sea, si yo trato de disolver 100 gramos de esta sustancia X en 300 gramos de agua, para 300 gramos de agua yo voy a disolver solamente 3 veces esto, que sería 76,8 gramos. Si yo agrego 100, estoy agregando más de lo que se va a disolver. Por lo tanto, 100 menos lo que sí se disuelve, que es 76,8, me va a dar un remanente de 23,2 gramos de sustancia que no se va a disolver. La respuesta aquí sería entonces 23,2. Pero acá no hay respuesta, dice. A ver. No, acá no es. No hay respuesta acá. ¿Cuántos gramos cristalizan? Acá sería 23,2 gramos. Cristalizan, o sea, se van al fondo, ¿no? ¿En qué consiste el movimiento browniano? Es el movimiento desordenado, caótico, en zigzag del soluto en un coloide, ¿no? En una mezcla heterogénea. O sea, ese es el famoso movimiento browniano. Eso no es tan importante. ¿Y cuál es la solubilidad de sulfato de cobre a 80 grados? Veamos nuestra grafiquita. Sulfato de cobre a 80 grados está más o menos por acá. Algo de 58, 57 gramos, algo así, ¿no? Entonces, mi respuesta acá sería 58 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿no? 58 en la solubilidad. Y ya está. Eso es todo. Miren, se han asegurado tiempo bastante para conversar con respecto al examen. Entonces, este tema en realidad no debía haberlo hecho, no que lo haya adelantado para que el próximo año ya ustedes vayan viendo de qué se trata, ¿no? De soluciones, solubilidades, vamos a empezar con eso. Siempre cuando esté. Si no, ya tiene que decirle al profesor que les enseñe. Soluciones es uno de los temas más importantes que vienen en química. Soluciones, reacciones químicas, gases, electroquímica, todo eso tenemos que ver el próximo año. Y en quinto se hace un repaso así apurado de todo lo que se pueda para llenar huequitos por ahí. Entonces, a ver, ¿qué más? Estamos hablando de mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas, ¿no? Una solución ya es una mezcla, ¿no? Agua con sal es una solución, pero es una solución homogénea. Nunca se va a separar solo, ¿no? Ni tampoco con una centrífuga. La única manera de separar sal de agua es evaporar el agua, ¿no? Hacer que un componente se vaya, evaporarla, ¿no? O de repente extraer la sal con una reacción química, podría ser. Pero es un poco difícil. Mientras que una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua con, o de repente la sangre misma, sí es fácil. Lo pongo en una centrífuga y lo separo. Y una es suspensión, ni hablar. Por la suspensión simplemente la dejo un tiempito y van a darse cuenta que se separa la parte sólida con la parte líquida, ¿no? Se separa. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y con respecto a la solubilidad es siempre la cantidad que se puede disolver en una determinada cantidad de agua, que en este caso es 100 gramos, siempre con respecto a 100 gramos. Eso es porque todos los que han hecho esos datos siempre han llevado o han tratado de disolver algo en una cantidad de agua, pero después, como todo está referido al 100, por el 100%, entonces dijeron, pues si yo disuelto 25 gramos en 800 gramos de agua, ¿cuánto se podrá disolver en 100? Y lo llevan con una regla de 3 para tabularlo, ¿no? Para ponerlo en una gráfica, una tabla de solubilidades, de tal manera que cuando uno quisiera saber, por ejemplo, yo quiero disolver sulfato de magnesio en agua,
Pero ¿cuánto necesito para hacer una solución bien saturada? O sea, una solución bien con bastante soluto disuelto. Entonces tengo que recurrir a mis tablas y dice, mira, la solubilidad de sulfato de magnesio es 24 gramos por 100. Entonces voy a comprar 24 gramos de esa solución, de esa sustancia, digo, la agrego en 100 gramos de agua, lo disuelvo y sí se tiene que disolver completamente. Si le agrego un poco más, ya no se va a disolver, se va al fondo, ¿no? Y si le agrego menos de 24, pues la solución va a estar disuelta la sal, pero no va a estar saturada, porque todavía puede disolver más. Si se disuelve más, entonces no estaba saturada. Pero si yo agrego algo y ya no se puede disolver más, entonces la solución sí está saturada. Eso es un tema importante porque hay que diferenciar entre una solución saturada y una no saturada. Una solución saturada ya no se puede disolver más sal, ¿no? O más sustancia. Pero si yo lo caliento, ahí sí se puede disolver un poco más. Pero nosotros lo calentamos a 60 grados y se disuelve bastante, ¿no? Pero nosotros no vivimos a 60 grados. Nosotros vivimos a 22, 23 grados centígrados. Por lo tanto, esa solución que está disolviendo más de lo que debía disolver se llama solución sobresaturada. Y cuando se va a enfriar, va a precipitar todo lo que debía haber, lo que no se podía haber disuelto, ¿no? A la temperatura normal. Por eso solución sobresaturada, hay que tener mucho cuidado con esos términos. Solución saturada es cuando yo ya lo fuerzo a que se disuelve más, elevando la temperatura, pero no es nuestra condición normal. Nuestra condición normal es 20 grados, 25 grados, 18 grados, 27 grados, pero 60, 50, nosotros no vivimos a 60 grados. Por lo tanto, esa solución ha sido forzada a disolver más soluto, es una solución sobresaturada. Y conforme se va enfriando, va a comenzar a precipitar lo que no debía haber disuelto. Por eso se llama sobresaturado. En algunos casos es importante hacer soluciones sobresaturadas en cristalización y en otros casos no, ¿no? Para separar un compuesto de otro, algo así. Ya, a ver, ¿alguna pregunta de repente con respecto a esto, con respecto al examen? A ver, hablen ahorita porque si no, la próxima semana ya no tenemos nada que hablar ya. La próxima semana les voy avisando de que el examen son 2 exámenes distintos. Para las personas que voy a mencionar es un examen y para los que no voy a mencionar son otro examen. Por ejemplo, para para Cana, Carrillo, Díaz, González, Gutiérrez, Pacheco, Ramos, Rodríguez, Ruiz, los 2 Ruiz, Salcedo, Timaná, Tobar y Zapata es un examen. Los demás tienen otro examen distinto. Y no es para marcar, como el bimestre pasado, es para que llenen sus respuestas. Tienen que ustedes descargar, o si no, descargan una hoja más, pongan sus respuestas y eso me tienen que mandar. Tienen que mandar sus respuestas con sus propias palabras. Me imagino que van a buscar en internet, van a tratar de comunicarse con sus amigos, todo eso. Pero si yo veo 2 respuestas iguales, pues, porque son para que pues se explaye un poco. Entonces voy a tener que pensarlo 2 veces. Así que, a ver. Ya, Nicole. Entonces, la próxima semana tenemos el examen, los primeros minutos siempre para esperar un poco a los que llegan tarde. No creo que lleguen tarde para la próxima semana, porque vamos a empezar a ver si empezamos a las 8:30, de repente estamos 8:40, estaremos dando el examen. Más o menos consta de unos 40 minutos, 9:20, y ahí termina el examen, 9:20, lo desarrollamos acá mismo, para que ustedes ya no tengan ninguna duda. Así que lo vamos a hacer el examen y lo vamos a desarrollar. Por supuesto que después de las 9:40, más o menos, o 9:20 por ahí, ya no se van a aceptar ninguna respuesta. Tienen que mandarle al WhatsApp o al Gmail sus respuestas. Imagínense que yo descargué esta hoja, o de repente no puedo descargar porque no tengo internet, no tengo impresora. Entonces, en la ficha que me van a decir, pregunta número 1, y ahí tengo que poner las respuestas, voy a dar un espacio para respuestas, yo voy a poner la pregunta 1, pongo ahí, no sé, me sale, necesito 3 moles de oxígeno. Necesito 3 moles. ¿Cuántos moles de oxígeno necesito? 3 moles de oxígeno, mi respuesta. En la pregunta 2, dice, no sé, ¿cuál es la presión final? Presión final es 1,5 atmósferas. Pongo presión final 1,5 atmósferas. Esas respuestas tienen que tomarlas ustedes, ponerlas en su papel, en una hoja cualquiera, una hoja que han descargado, lo han impreso, o si no, una hoja que han escrito, han dibujado. Toman la foto, me mandan al Gmail o me lo mandan al WhatsApp, y ese es su examen bimestral, examen final. Pero no es para marcar, por si acaso. Así que desde ahorita ya tienen que ir. Los que no han mandado nunca nada,
manden aunque sea algo para probar a veces que llega, porque si no van a decir, profesor, yo le he mandado, pero no ha llegado. Eso ya es responsabilidad de ustedes. La responsabilidad de ustedes es que me llegue como sea, aunque sea manden una palomita, ¿no? Me lleguen las respuestas. Pero tiene que llegar. Si no me llega, simplemente no tengo evidencias. Y los que no tienen nota, desde ahorita les voy diciendo ya, prepárense porque van a tener trabajo en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta que termine y hasta que aprueben el curso. No van a pasar fácil. Así que los señores que no han mandado nada absolutamente, esos señores ya tienen un informe desde ahorita está hecho. Y van a tener que trabajar más. ¿Por qué? Porque no han trabajado todo este año. Por lo tanto, de acuerdo al Ministerio de Educación, van a trabajar más de lo que no han trabajado. Igual, lo que no han querido trabajar, lo van a hacer. Es que es un pretexto, pues. Ustedes, los flojos, si en presencial no hacían nada, y ahora que hay pandemia, tienen un pretexto, ay, se me malogró esto, mi mamá está enferma, esto, mi perrito por acá. Cualquier pretexto para no hacer nada, ¿no? Y sin embargo, no, eso no es responsable. Mientras que los que sí quieren estudiar, sí tienen un buen pretexto para estudiar, porque han tenido más tiempo, no tienen que salir de su casa, no tienen que peinarse, no tienen que ponerse uniforme, nada, no. Al contrario, tienen más tiempo para despertarse más tarde. Entonces, ellos han aprovechado más su tiempo, así que se han ido a los extremos. Los que quieren estudiar han estudiado más, y los que no quieren estudiar no han hecho nada. Por lo tanto, no es justo que pasen de año fácilmente. Así que ya les digo, los que no van a pasar van a tener trabajo todos los meses hasta que aprueben el curso. Así lo dice el ministerio y así lo dijo la directora el viernes pasado que tuvimos una reunión. ¿Nos ha dicho que jalemos? Jalamos. Ahora sí, ¿alguna pregunta? A ver, dice profesora, ya. También se le puede enviar por Gmail. Sí, el examen es, pero tiene que ser en la hora de, que les digo, ¿no? Entre 8:40 y 9:20, más o menos. Pues ustedes, son preguntas sencillas. Ustedes tienen que contestar, tomar la foto, como si estuvieran mandando sus tareas. Para los que han mandado las tareas, no van a tener ninguna dificultad. La dificultad la van a tener los que nunca han mandado. Porque como nunca han mandado, no saben cómo mandar. Después van a preguntar, profesor, ¿ha llegado? Profesor, esto me falta. Porque no han mandado nunca. Entonces, ahora sí, cortamos. ¿Alguna pregunta antes de cortar? Voy a detener esto. Supongamos que yo les digo, ¿cuántas moles o cuántos litros de oxígeno se necesitan en la combustión de metano, por ejemplo? Esa es una pregunta que puede venir. No necesariamente metano, puede ser cualquier otro. Dice, voy a ponerla así. ¿Cuántos litros de oxígeno o dos son necesarios para la combustión de, no sé, 5 litros de CH4, metano? No se ve, ¿no? Un poco más cerca. Ahí está. Supongamos que viene una pregunta así. No hay alternativas, tienen que responder ustedes. ¿Cuántos litros de oxígeno, de O2, son necesarios para la combustión? O sea, para quemar, ¿no? 5 litros de metano. Entonces lo que tengo que hacer es metano, combustión, CO2 y agua. Ya. Combustión es una reacción que ustedes ya tienen, ya conocen, ya, más de uno. Más de la mitad de ustedes saben lo que es combustión, sabe balancear, ¿no? Tengo un carbono. 4 hidrógenos, acá le pongo 2, 4. 2 oxígenos y 2, 4 oxígenos, acá le pongo 2. Y ya está balanceado ya. 1, 2, 1, 2. Ya. Pero me hablan de 5 litros de metano. Entonces, miren, acá es 1 mol y 2 moles, pero también podemos transformarlo en litros. 1 litro y 2 litros. Si yo necesito acá 5, ¿cuánto necesitaría de esto? 10. Entonces, la son 10 litros. Y es todo. ¿Ves? ¿Cuánto me he demorado? En escribir me he demorado más que en hacerlo. Entonces, la enunciado va a estar. Ustedes lo que tienen que hacer es este pedacito. Y pongan ahí su ecuación balanceada, su regla de 3 y su respuesta final. Esto es lo que quiero ver. Ahora ya no van a poder copiarse, pues van a tener que hacer el desarrollo. O si se copian, van a demorar mucho. Entonces, esto lo van a hacer los que han hecho las tareas. Esto es un examen, es una pregunta de examen. Así que, miren, tómenle una foto, porque más o menos así va a venir. CH4 no necesariamente, puede ser de repente C2H6 o C3H8, pero tienen que balancear la ecuación. Balancearlo con mucho cuidado. Ese balance ya tienen que saber ustedes. Otra pregunta puede ser, supongamos que es, a ver, ¿quieren tomar una foto? Otra pregunta, de repente podría ser así, ¿no?
si tenemos un gas, oxígeno, con una presión inicial de 2 atmósferas y un volumen inicial de 8 litros. ¿Cuál será la presión final si el volumen es 16 litros? Algo así. X. Esos son los datos, ¿no? Es claro, el enunciado va a ser un poco escrito, ¿no? Va a decir, si tenemos en un recipiente de 8 litros oxígeno a 2 atmósferas, ¿cuál será la presión final si el volumen se aumenta a 16 litros? Algo así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dice, a temperatura constante, ¿no? Si la temperatura es constante, entonces eso tiene que ser así, ¿no? PB es igual a PB. 2, 2, 1, 1. Presión inicial, 2. Volumen inicial, 8. Presión final no lo conozco, presión 16. Entonces la presión final va a ser igual a una atmósfera. Bien, todo ese desarrollo lo hago un pedacito y lo puedo hacer. Por eso les digo, solo preguntas sencillitas para que ustedes puedan hacerlas en un cuadrito chiquitito. Y eso me lo tienen que mandar. Pero tienen que notarse bien. Y así. Otro. A ver. Me faltan 4 minutos, ¿no? Podría ser así. ¿Cuántas moles hay de un gas? Si su volumen es igual a 2 litros, la presión es una atmósfera, y a una temperatura de 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. ¿Cuántas moles hay? ¿Cuántas moles hay de un gas si ocupa un volumen de 2 litros a la presión de atmósfera y la temperatura de 27? Si me piden las moles y me dan 3 variables, no varía ninguna, entonces lo que tengo que hacer es PBT igual a NRT, ¿no? Favor de todo. Presión, acá la tengo, 1. Volumen, 2. N, no lo conozco. R, ya lo conozco, que es 0,082. Y la temperatura 27 Kelvin, 300. Despejo X y me sale tanto. ¿Ves? Ese desarrollo que es chiquititito, sí lo pueden hacer. En 4 minutos, en 3 minutos, en 2 minutos y un espacio reducido. No voy a complicarles la vida, porque si no van a tener que hacer toda una hoja gigante y vamos a hacer un desorden ahí, ¿no? Así, son problemas como estos. Por eso, acostúmbrense a las formulitas. Tengan a la mano sus fórmulas, tengan a la mano su calculadora y sus tablas periódicas, por si acaso de repente tengan que buscar algunos pesos moleculares y todo eso, ¿no? El oxígeno, en ese caso, si me dijeran, no moles, si no me dijeran cuál es la masa, tendría que transformar las moles en masa, porque el oxígeno tiene un peso molecular de 32 gramos por mol. Miren que es distinto de un elemento solo, ¿eh? Son 2 átomos. Y así son cositas como esas. Son preguntas que ustedes pueden hacer en 4 minutos siempre y cuando hayan hecho sus tareas bien y hayan entendido algo, ¿no? El tema. Pero si no hemos hecho nunca nada, va a ser un poco difícil. Ni siquiera van a saber qué fórmula utilizan. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Pacheco, ¿por qué este tema? No, el tema del último no va a venir. Ese tema es para el próximo año. Es tema de sistemas dispersos, no, es mezcla. Solamente la mayoría es gases y una que otra pregunta de estado líquido, estado sólido. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál ordena de menor a mayor, la viscosidad de los líquidos? Por ejemplo, les digo, no sé, miel, agua y alcohol. ¿Cuál es de menor a mayor la viscosidad? ¿Cuál es más viscoso? De menor sería el alcohol es menos viscoso, el agua es más viscoso y la miel es muchísimo más viscosa. Sería alcohol, agua, miel. Y lo tienen que poner, no van a poner, marco la B, no. Así. O de repente con respecto al sólido, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, el carbón, ¿en qué estado se encuentra? ¿Es un sólido iónico o un sólido covalente? ¿Sí? Es un sólido covalente, ¿no? Y así, el yodo, por ejemplo, que es un sólido covalente, un sólido molecular, un sólido iónico, un sólido molecular. Esas teorías están ustedes en su cuaderno. Por eso tengan su cuaderno al día, bien ordenadito, y van a salir todos airosos, porque son preguntas que ustedes tienen en su cuaderno, de que tienen que buscar bien, con mucho cuidado. Ya, tengan todo ordenado. Y calculadora. Ahora sí, son las 10. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más?